Buenas noches, es el 10 de mayo del 2013. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a todos a una videoconferencia en vivo en la Rushpack Televisión. Esta es nuestra videoconferencia internacional de los viernes y nos da mucho gusto anunciar que el señor Lyndon LaRouche está aquí con nosotros en el estudio de nuevo esta noche, de regreso de su viaje a Europa. Leandra Bernstein estará conmigo hoy para hacerle algunas preguntas al señor LaRouche, pero eso será después de palabras introductorias que va a presentar el señor LaRouche, a quien les presento en este momento. Bueno, he estado bastante preocupado recientemente, pero no los voy a molestar con los detalles. Pero más recientemente hice algo un poco incorrecto hoy en la mañana. Me sorprendió que lo hice, no sabía por qué, pero luego, después de cierto tiempo de reflexión, me di cuenta de lo que estaba pasando y que estaba molesto con lo que no estaba haciendo y tomó una forma particular, pero eso lo arreglamos en el transcurso del día. El problema aquí que yo experimenté ejemplifica un problema más general que existe, y es que la humanidad no realmente comprende sus propias responsabilidades muy a menudo. Muy pocas veces entiende esas responsabilidades. Por ejemplo, tomemos el caso de la agricultura. Lo que practicamos en la agricultura en este país, en este momento, en términos de la política general respecto a alimentos, comestibles y demás, en términos de la calidad de trabajo que se suministra en cuanto a la ingeniería y demás, todas estas cosas son deficientes hoy en día. La razón por esto es que hay un motivo detrás de todo esto. Y quiero contrastar eso con un motivo contrario. Y el motivo es que estamos viviendo bajo un sistema oligárquico. El Imperio Británico lo ejemplifica. Las crisis que ha padecido los Estados Unidos desde los asesinatos de los Kennedy. Todas estas cosas son factores que indican una tendencia general en la dirección de la estupidez. Y eso es lo mejor que puedo decir al respecto. Ahora, lo que yo hice fue una cosa un poco incorrecta, un poco necia. Estaba reaccionando a algo y dije algo sin pensarlo. No les voy a decir los detalles y me dio cierta pena después de esa ocasión. Pero la humanidad muy a menudo es así. A veces se tiene ese tipo de reacción. Hacemos cosas que nos deberían dar pena en el sentido de que no cumplimos con nuestras responsabilidades. Y a veces estas son falacias abiertas y a veces son cosas que hacemos caso omiso de cosas y nos avanzamos sobre algo que ya tenemos en mente y eso nos bloquea a tomar en cuenta lo que deberíamos estar contemplando, pensando en ese momento. Hay dos categorías en general que son típicas de esto. Como les decía, la agricultura. Lo que estamos haciendo con la agricultura es un ejemplo perfecto de esto. Segundo, es el asunto del espacio, la política espacial y el tema de la economía en general. Así que la crisis que tenemos es que no estamos desarrollando la economía del mundo de manera adecuada. Y eso ocurre en términos de lo que hacemos aquí en la Tierra y lo que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo los economistas respecto aquí en la Tierra, pero también tiene que ver con la política respecto al espacio, que es otro aspecto de lo mismo. La humanidad va a tener que asumir responsabilidad por el espacio cercano, en muchos sentidos. Probablemente no vamos a colocar a nadie en Marte, ningún ser humano en Marte, por algún tiempo, por mucho tiempo, porque las condiciones de vida que se requieren para tener seres humanos en Marte no se han establecido aún. Sin embargo, lo que el hombre sí puede hacer y debe hacer es desarrollar tecnologías que son adecuadas para el trabajo que sí vamos a llevar a cabo en Marte y otros lugares parecidos a Marte,
y que también atañe a la manera en que vamos a organizar el universo en general. Esencialmente llegaremos al punto donde no consideramos a Marte como otro planeta diferente, sino que vamos a tener que pensar del sistema solar, en el sistema solar como un sistema que tenemos que poner bajo control coherente por muchas razones de diferentes tipos. Entonces, ha llegado el momento en que tenemos que pensar hacia el futuro, al futuro, y decir que el tiempo que ahora se acerca es nuestro tiempo, el tiempo en el que vamos a llevar a cabo los tipos de cambio en economía, cambios radicales en economía, que van a diversificar la manera o lo que consideramos como parte de la economía. Y ya no nos vamos a considerar parte de o estamos solamente en un lugar en el sistema solar, sino que vamos a estar en general en todo el sistema solar, en tanto sistema. Ahora va a ser un sistema limitado al principio porque hay solamente ciertos aspectos que son más accesibles para nosotros. Esas áreas son en las que nos vamos a concentrar, pero desde la perspectiva de que es un sistema, no una colección o un conjunto de partes. Hemos llegado a un momento con esa orientación. Hay que reconocer esto ahora. Es desesperado que tengamos ese reconocimiento porque tenemos que cambiar la dirección de lo que antes llamábamos economía o economía física. Pero va a ser más que eso porque tenemos los problemas de poder bregar con el sistema solar de manera más general. Por ejemplo, necesitamos un suplemento adicional, algo que complemente a Marte. Pero la cercanía de Marte solamente está accesible cada 2 años. Entonces, todas estas cosas son importantes. Entonces, como les digo, hoy vi algo un poco incorrecto que hice la mañana y yo mismo me corregí. Me causó sorpresa que había emitido ciertas palabras, pero luego, al transcurrir el tiempo, me di cuenta que lo que estaba pasando es que tenía algo adentro, una parte no tan bien educada que me estaba enviando una señal y diciéndome, oye, tenemos que hacer algunos cambios. Muchas gracias, Lynn. Le quiero pedir a Leandra que venga al podio para plantearle al señor LaRouche la primera pregunta y esta va a ser la primera de una serie de preguntas. Ahora, después de la semana que acabamos de tener, no podría haberme imaginado venir aquí y hacer otra cosa, sino informarles a ustedes, algunos de ustedes, sobre sus propias actividades y también a usted, señor LaRouche, para destilar un poco lo que ha sido el efecto de un proceso de informarnos nosotros mismos de nuestras actividades en todo el país, que ahora se está distilando y ahora le quiero presentar una distilación adicional de los informes que hemos recibido que vienen de nuestra tremenda semana de acción política en torno a Glass-Steagall. La semana que viene también va a ser una semana de acción, llevándonos al 16 de mayo, que va a ser el aniversario número 80. Se cumplen 80 años desde que se presentó la ley Glass-Steagall al Congreso de Estados Unidos. Lo que hicimos en Washington, D.C. esta semana, tuvimos aproximadamente 80 personas que entre lunes y miércoles, no, más bien martes y miércoles y jueves en Washington. Y esa delegación vino de los estados de Virginia, Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, West Virginia, Pensilvania. Tuvimos más de 50 reuniones en el Congreso de Estados Unidos y la cuarta parte de esas reuniones eran con el senador o el representante mismo y no sus asesores. A la vez, tuvimos actividades en los congresos o legislaturas estatales y les pido disculpas si suena como libro de geografía, pero tuvimos días de acción en Trenton, Nueva Jersey, en Albany, Nueva York. Tuvimos 20 reuniones esta semana, que ahora nos hemos reunido con casi 100 legisladores en Nueva York nada más. Tuvimos acción en Boston, Massachusetts, en Austin, Texas, en Springfield, Illinois,
Tuvimos mucha actividad en Lincoln, Nebraska, en Harrisburg, Pensilvania, en Phoenix, Arizona, Lansing, Michigan y en Carson City, Nevada. Por lo general, estas son las capitales de los estados mencionados. Ahora, juntando este mapa, tenemos actividades en 40 de los 50 estados de la nación y en Washington, D.C. Esto se representa en cierta forma con una pancarta, una manta muy bonita que decía acción para restablecer Glass-Steagall. Hay que legislar y aprobar la ley HR 129. Y con esa manta había gente de Washington, de fuera de Washington, viendo esta gráfica de los diferentes estados con ciertos colores. La gente se preguntaba, bueno, ¿y mi estado por qué tiene ese color de azul negro? Bueno, eso quiere decir que su legislador aprobó una ley a favor de Glass-Steagall y decían, sí, subían el puño. ¡Qué bueno! Y bueno, ¿pero qué significa que mi estado no tiene color? Bueno, eso quiere decir, señor, que usted tiene mucho trabajo que hacer. Así que esto es lo que ocurría fuera del Congreso. Dentro del Congreso tuvimos una presencia muy fuerte y una seriedad en los activistas que vieron de todas partes del país para discutir las soluciones a la crisis económica actual con sus representantes y los asesores de los representantes. En una situación, bueno, hubo varias situaciones donde estos representantes o sus asesores estaban haciendo excusas, simplemente estaban diciendo, bueno, el senador, el diputado quiere esperarse para ver qué pasa con la ley Dodd-Frank para que surta efecto, para que la regla Volcker se aplique o esperar para que Brown-Vitter ocurra. Pero de nuevo, va a haber gente que van a estar esperando por una década o más y van a esperar por eso. La economía va a estar en una situación de desintegración total antes de que se apliquen estas supuestas regulaciones. Pero lo que los activistas estaban diciendo cuando enfrentaban esta reacción, uno, por ejemplo, le dijo al representante, ¿usted está esperando por Brown-Vitter? ¿Está esperando para que Brown-Vitter se apruebe y que eso ocurra y va a tener más posibilidades que Glass-Steagall? ¿Sabe usted lo que está pasando en su distrito? ¿Sabe usted lo que es la tasa de desempleo? ¿Sabe lo que le está pasando a las familias que yo conozco que viven en su distrito? Y simplemente se les puso mucha presión y no se les permitió a los diputados escabullirse con el bla bla constante de Washington. Uno de los activistas estaba hablando con un asesor y se llegaron a conocer bien y le dijo, mira, nada más el 80% de la población realmente no tiene, el 80% de la población no tiene una idea, no sabe lo que pasa en el país. Y el activista le dijo, pero tú eres uno de ese 80% que no sabe lo que pasa. Y pasó a explicarle al asesor del congresista de que las políticas que en este momento son las políticas del gobierno de Estados Unidos están causando genocidio. Hay gente que se está muriendo como resultado de las acciones y la falta de acciones de este Congreso. Y causó un impacto choqueante. Tuvimos reuniones con diputados que ya habían respaldado HR 129 y se les dijo que por favor escribían cartas a sus colegas para reclutar más gente a la ley Glass-Steagall. Hubo una respuesta muy grande al tema del modelo de Chipre. En un caso, un asesor se molestó mucho con el activista que estaba ahí, que le dijo el modelo de Chipre, el prototipo de Chipre, viene a Estados Unidos con la ley Dodd-Frank. Aquí está la documentación. Y le mostró la documentación de esa ley. Y ella dijo, no. Se acaba esta reunión. No puede ser así. Este Congreso no permitirá que ocurra eso. De nuevo, estamos llevando al Congreso la realidad. Estamos
forzando que decidan dónde están parados, con o en contra de Glass-Steagall. En otro caso, donde habíamos tenido múltiples reuniones con el diputado en Washington, en su estado, pero el activista insistió y dijo en esta reunión, usted dígame, usted tiene una semana para que me diga qué va a hacer su representante sobre el tema de Glass-Steagall, que lo estudie y yo quiero una respuesta en una semana. Es lo que le estoy dando. Y fuera de eso, nos dijeron que ese diputado va a tener una reunión de cabildo abierto este mes y hay muchas oportunidades para hablar con él, por lo tanto. Este impacto fue enorme y realmente me encantaría poder repasar todas las anécdotas que tengo anotadas aquí en mis notas. No voy a hacer eso, sino que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sigue? Porque creo que todos los activistas, todos los que fueron a Washington para estas reuniones, tienen el sentido que hay cosas que hicieron que fueron perfectas y otras cosas que hicieron que saben que tienen que mejorar. Y eso es lo que pasa con el trabajo organizativo. Así es que, por favor, si usted puede tomar estos informes y denos órdenes de marcha sobre los siguientes pasos. Estaremos escuchando sus palabras al respecto. Muy bien, entiendo. Estoy un poco... He tenido una pequeña cirugía menor, así es que si me muevo un poco más lento que lo común, no se sorprendan, esto también pasará. Estamos en una situación donde, de nuevo, lo mismo sigue siendo verdad, lo que dije antes. Se requiere una movilización de gente en base a una comprensión de que hay que dar marcha atrás en lo que ha sido la tendencia desde la ejecución del presidente Jack Kennedy. Porque en realidad hemos estado yendo en marcha atrás. Ahora, con la política verde nos está jalando todavía más hacia atrás en todos los sentidos. Y la intención es dar marcha atrás con la evolución hacia la devolución. Esa es la política actual bajo los últimos presidentes de Estados Unidos, especialmente los Bush. Hablo de los dos, padre e hijo, los dos Bush, ese hijo de Bush, y el desgraciado que ahora tenemos en la presidencia. La dirección es negativa y es absolutamente satánica, y es la única palabra que se puede aplicar a eso, que es apropiada, es que estos dos gobiernos, especialmente el de Obama, son gobiernos específicamente satánicos. No se les describe como tal, sino que de manera intrínseca lo son. Y el problema ahora es darle a la gente un sentido de alentarlos, porque eso de alentarlos es una buena forma de darle energía a la gente que se siente deprimida. Porque ya no quieren aceptar la supresión, se resisten a esa supresión, y nuestra tarea ahora es darle a la gente cierta inspiración. Más que nada, lo que tenemos que hacer es no solamente darles buenas ideas, sino darles una perspectiva de lo que la humanidad tiene que hacer para cumplir con el papel en el universo que tiene que cumplir el hombre. Esto quiere decir que hay muchas cosas que hemos adoptado como cosas útiles en el pasado, y lo eran, pero ahora ya no son orientaciones adecuadas, y tenemos que ahora pensar y ver cómo defendemos la tierra en contra de todo tipo de basuras y rocas allá en el espacio. Y en términos más generales, tenemos que dejar de pensar en el sistema solar como un conjunto de partículas, sino que el sistema solar es un conjunto de sombras que reflejan un proceso integrado de desarrollo, y entender lo que es ese desarrollo. Porque al fin y al cabo, la última palabra que tenemos es que de aquí a unos 2.000 millones de años, el Sol pues va a haber un gran problemón, y vamos a tener que
resolver eso. Tenemos que desarrollar nuestras tecnologías, nuestra comprensión para que el papel del hombre en el universo siga adelante. Porque mucho antes de que expire los 2.000 millones de años que tiene de vida todavía el Sol, la cosa se va a poner muy, muy mal. Y si nosotros no hemos logrado avance y progreso importante en cuanto a la ciencia y tecnología como humanidad, y con un progreso acelerado, les voy a dar un ejemplo. En varias ocasiones yo he enfatizado que tenemos que ver cada siglo de la vida de la humanidad como compuesto de 4 componentes, porque hay 4 componentes de ciclos de generaciones que componen un siglo. Y lo que va a pasar es que en cada uno de estos casos, cada paso hacia adelante, entre esas 4 generaciones por siglo, tiene que haber un aumento en la tasa de crecimiento y el progreso. No solamente mejor progreso, sino multiplicación de la tasa de crecimiento y progreso. Eso lo ha hecho el hombre en sus mejores momentos del pasado. Es lo que hicimos con Estados Unidos en muchas ocasiones y también en partes de Europa y otros lados. Cuando la humanidad se desarrolla y hay una generación de 25 años, por lo general, esto se define con la muerte y luego que surgen los hijos de esa generación. Entonces hay este paquete y hay 4 generaciones en cada ciclo. Y hay que empezar a pensar en términos de cómo aumentamos la productividad de estas generaciones y su fertilidad dentro de cada siglo. Si hacemos eso en base a eso, y hay precedentes históricos para demostrar que sí se puede hacer, eso quiere decir que no nos tenemos que preocupar demasiado por el hecho de que va a estallar el sol, porque si seguimos sobre ese curso, en el tiempo que más o menos se estima que el sol será tolerable, entonces el hombre podrá lograr esa meta. Esto es lo que se debe considerar como la identidad del hombre. El hombre es la única especie de la que tenemos conocimiento que es verdaderamente intrínsecamente creativo. Otras especies se adaptan, se desarrollan, pero solamente la mente humana puede introducir esos actos creativos que producen saltos de generación a generación. Simplemente consideren los mejores momentos del pasado en Estados Unidos y en partes de la historia humana. Y cada de estos momentos demuestra que el poder noético de la humanidad no tiene nada que se les compare de lo que tenemos conocimiento. Pero tenemos que estar a la altura de eso, tenemos que adoptar eso como una política. Hay que, en vez de tener una política verde, hay que hacer que sea café. Muy bien, tenemos una pregunta que nos ha llegado de una fuente institucional en Washington, D.C. Pero antes de plantearle esa pregunta, quiero presentar algunos antecedentes y realmente quiero que consideren ¿dónde estábamos cuando empezamos con estas videoconferencias de los viernes? Era más o menos hace 6 meses, en las semanas inmediatamente anteriores a las elecciones presidenciales del año pasado. Y usted decidió que se tenían que iniciar estas videoconferencias para colocar la verdad de lo que había pasado en Benghazi ante el público y decir lo que otros no se atrevían a decir, incluido el oponente republicano al presidente Barack Obama, de que este presidente Obama estaba encubriendo de la peor manera imaginable, quizás el peor encubrimiento de 30 o 40 años desde Watergate. Y a la vez usted y Jeffrey Steinberg fueron al Club Nacional de Prensa en Washington y presentaron una videoconferencia, conferencia de prensa ahí sobre este tema y mostró liderazgo donde otros no lo hicieron. Y bueno, ¿dónde estamos? Estamos 6 meses adelante y Benghazi de nuevo está ante la atención pública y está exactamente frente a Obama, porque esta semana empezó con el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, que dijo que a su parecer, si se llega a conocer la verdad sobre Benghazi, este presidente no seguiría como presidente todo el segundo periodo.
presidencial. Dijo, a lo mejor me estoy adelantando diciendo cosas exageradas, pero es algo tan obvio que hubo un intento para mentirle al Congreso y despistar a la población. Y cuando el presidente le miente al pueblo y luego lo encubre, no puede seguir siendo quien gobierna. Y dijo Huckabee, este no es un asunto político, va directamente al tema de la integridad del gobierno de Estados Unidos. El miércoles de esta semana hubo audiencias muy publicitadas en comisiones del Congreso con el presidente Issa, donde vieron 3 testigos, Gregory Hicks, el segundo de a bordo en Libia, en la embajada allá, Mark Thompson, que era subsecretario de Estado para Operaciones, y Eric Nordstrom, era el director regional para Libia. Y mucho salió en esa audiencia, mucho de lo que había sido información suprimida, que a las tropas no se les permitió ir a Benghazi para ayudar en contra del ataque que estaba sufriendo el consulado de Estados Unidos. Hicks recibió órdenes del Departamento de Estado de que no podía tener discusiones privadas con el diputado Chaffetz, a no ser que tuviera un acompañante del Departamento de Estado, un abogado. Y también, después de que objetó a lo que dijo Susan Rice ante el público de televisión el 16 de septiembre, luego lo sacaron del puesto y lo dijeron en una posición de tercera categoría en Washington. Una de las preguntas que hizo el congresista Farnhold, ¿por qué estábamos trabajando con la brigada del 17 de febrero, que se sabía que tenían ligas importantes con los extremistas islámicos, incluida Al-Qaeda? ¿Por qué estábamos dependiendo de esa milicia para protegernos y darnos seguridad para nuestro embajador en Benghazi? Al terminar esta audiencia, el presidente Issa le pidió a otros que también dieran el pitazo de lo que había pasado, y hay 130 copatrocinadores en una resolución del diputado Wolf, que está pidiendo una comisión especial para investigar esto, y hasta John Boehner ha pedido una investigación. Y luego, para terminar, y esto es muy importante, interesante, hoy el senador Inhofe de Oklahoma salió y dijo en la radio, si se investiga plenamente lo de Benghazi, vamos a estar viendo que surge la palabra I, es decir, impeachment o juicio político en contra de Obama. El que lo entrevistaba decía, ¿refiere usted a impeachment, juicio político? Dijo, sí. En efecto, me refiero al impeachment. El tema de Benghazi va más allá de lo que pasó en Irán Contra, va más allá de Watergate, y se podría volver una investigación del peor encubrimiento en la historia de los Estados Unidos. Ahora, hay muchos más detalles, pero lo que está claro, creo yo, es que esto es algo que no va a desaparecer y va a ser un problema mucho más grande de lo que Barack Obama desea que sea. Entonces, la pregunta que nos llegó de una fuente de inteligencia en Washington es la siguiente. Después de estas audiencias en la Comisión de Reforma del Gobierno sobre lo de Benghazi, donde los testigos presentaron información de primera mano de lo que claramente fue un ataque terrorista, y también hicieron claro que el gobierno de Obama había encubierto la verdad sobre el ataque, la pregunta permanece, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en Benghazi? Y si Obama estaba llevando a cabo una campaña ilegal de tráfico de armas para armar a los sirios, los rebeldes sirios. ¿Dónde está esta inmigración y hacia dónde debe ir? Todo a lo que te acabas de referir son verdades, por supuesto, pero algunas veces los hechos son más efectivos. Lo que es esto, como recordarán del periodo de Copenhague, donde la reina de Inglaterra promovió una política muy, muy, muy verde, una política de muerte en masa. Lo que ha sucedido es que hemos seguido su política, que fue muy explícita en la segunda fase de su locura verde, que fue reducir la población del planeta de aproximadamente 7,000 millones de personas
aproximadamente 1,000 millones. Y todo lo que se ha hecho, todo lo que Obama en particular ha hecho, sigue la política de la reina. Él mismo es una reina, en un sentido. Es la reina de la reina. Y lo que vemos es genocidio en Estados Unidos en contra de ciudadanos de Estados Unidos, un genocidio sistémico, no simplemente ir a matar gente que el gobierno de Obama hace. Es algo que han hecho. Pero la intención es la destrucción de la civilización para reducir a la población humana lo más rápidamente posible, de 7,000 millones de personas a 1,000 millones de personas aproximadamente. Y vemos cómo se hace. Se está haciendo en Estados Unidos en contra de la gente de Estados Unidos, en contra de los europeos y otros. Están reduciendo la población lo más rápidamente posible. El ser verde es ir para atrás. Lo verde es Satanás en acción. Y Obama no es nada más que un títere de Satanás, y no es una exageración. No es. Este es el efecto del régimen de Obama y de los dos Bush antes, y me refiero a las dos Bush, y eran parte de lo mismo, estaban en contra de la humanidad. George Bush, el padre, ese hombre débil, y el hijo, George Bush hijo, el idiota de W, y ahora este imbécil. Esos son perversos en incremento. El efecto es el asesinato en masa de la población. Está sucediendo y está acelerándose. Y cualquiera que niega esto está muy mal informado. Y esa es la situación. No es algo pequeño. Esas cosas pequeñas son el fruto del árbol. El fruto que cae del árbol. Pero ¿cuál es el árbol? El árbol está ejemplificado por la reina de Inglaterra. Y eso es lo que debemos abordar. No se trata de a quién vas a criticar, sino se trata de quién vas a enfrentar. Estás dispuesto a enfrentar, y tenemos que ganar la región transatlántica y todo lo que eso representa, toda esta tendencia angloamericana, porque es la extensión en hecho. Si miramos en la historia, la reina representa originalmente el Imperio Romano. Y representa el sistema veneciano, los dos sistemas venecianos, y el sistema de super veneciano que se convirtió en el Imperio Británico. Y el sistema británico es un sistema de imperio mundial, no es un imperio, no es un estado nacional. Los británicos es una nación, un estado nacional, pero la reina de Inglaterra representa un imperio. Vean la colección de esos tontos que tienen las ceremonias y tienen las grandes reuniones donde los oligarcas se reúnen. Son todo el mismo sistema, todos son el mismo sistema que va de generación a degeneración y degeneración, y es el mismo sistema. La reina no es una representante del Imperio Británico. El Imperio Británico representa un imperio vasto. De 30 al 40% de la población en su totalidad es regida por la reina, y es ese imperio que está promoviendo la política de genocidio en la práctica. No, le llamarán genocidio o no, no importa, pero en la práctica es genocidio sistémico. Y el problema es rehusar a enfrentar la realidad. La gente tiene miedo, no quieren decir eso. No digas eso, no digas eso. Nos vas a meter en problemas. Pero si no hacemos algo con ese efecto, estamos en peor que estar en problemas. Podemos perder la existencia de la especie humana debido a esta tontería. No creo que eso sucederá, pero sé que la amenaza está allí y puede suceder. Y debemos ser serios al respecto. La siguiente pregunta, siguiendo el tema,
El otro punto que has enfatizado en repetidas ocasiones en el curso de estas videoconferencias de los viernes es lo que el Imperio Británico quiere hacer que Estados Unidos y el mundo entren en una guerra en Siria y podemos empezar una guerra de extinción con una tercera guerra mundial, con el papel de Obama de empujar a Estados Unidos en esta dirección. Amenazan la existencia de la raza humana y han habido una guerra muy intensa dentro de Estados Unidos en las últimas semanas que se ha puesto candente, donde el general Dempsey del Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, y él continúa diciendo de que no debemos estar en una guerra con Siria, pero el grupo alrededor de Obama y John McCain promueven esto. En este fin de semana estábamos al borde de una guerra total, donde el ejército israelí hizo 2 bombardeos dentro del territorio de Siria, uno de ellos justo afuera de Damasco, que pudo haber iniciado una guerra total. Y inmediatamente después, las Naciones Unidas anunció el resultado de una investigación preliminar donde Carla de Ponte dijo que sobre el hecho de que si el gobierno de Al-Assad usó armas químicas, y ella dijo, de hecho, las armas químicas las usaron, pero no por el gobierno de Al-Assad, sino por los rebeldes, la oposición, y todo esto de la línea roja de Obama se arrojó por la ventana con el recordar la línea de que Irak tenía armas de destrucción masiva que Tony Blair promovió. Inmediatamente después de esto, John Kerry fue a Moscú y tuvo una reunión con ambos, Vladimir Putin y con Sergei Lavrov. Y saliendo de esta reunión, para la sorpresa de muchos, anunciaron tanto John Kerry como Lavrov que Rusia y Estados Unidos iniciarían una nueva conferencia internacional sobre Siria a final del mes para tratar de crear un gobierno de transición que tuviera representantes tanto de la oposición como del gobierno de Al-Assad. Y esto obviamente fue una sorpresa para aquellos que estaban convencidos que el gobierno de Obama estaba al borde de tener una intervención militar. Y la declaración que hizo John Kerry en ese evento también fueron curiosas, porque él dijo que esto no es solamente el anuncio de la creación de una reunión internacional sobre Siria, pero también para honrar la colaboración de Estados Unidos y Rusia en el Día de la Victoria, en el aniversario de la victoria, cuando derrotaron al fascismo en Europa, y dijo que Sergei Lavrov estaba de acuerdo que era importante para el liderazgo como una alternativa a un conflicto perpetuo, y sabe que Estados Unidos y Rusia tienen gran potencial, que a pesar de nuestras diferencias tenemos mucho que nos une. Esos son asuntos importantes como en los que la guerra o la paz se basan. Y lo que sabemos es que va a suceder en menos de un mes. El general Dempsey está programado que vaya a Moscú para reunirse con su contraparte. ¿Cuáles son las implicaciones de esta situación o sus implicaciones potenciales? Esto va a requerir el que lo tomemos con delicadeza, con un poco de delicadeza, porque no es un caso simple. Y lo que voy a decir ahora no es una especulación, es ciencia. Pero vivimos en una sociedad donde la gente se le entrena para creer que no puedes conocer el futuro, cuando la realidad de la humanidad, en particular, la habilidad de la humanidad para funcionar como humanidad depende en su habilidad de que alguna gente en la sociedad de prever el futuro. Pero el prever el futuro no es prever con la certeza de un evento específico. Lo que es específico es el hecho del impacto que está ahí. El impacto que causa los cambios está ahí. Y por lo tanto, eso es
como he hecho mi carrera en este asunto del pronóstico económico o de las economías nacionales, y nunca he estado equivocado. Y todos mis oponentes han estado muy equivocados porque se basan en la idea del conocimiento del presente como un resultado mecánico de lo que pasó hoy y que esto va a determinar el futuro y nada más. Aunque cuando la verdad del asunto, y es mi especialidad, es que el pronosticar es la característica más esencial que distingue a la humanidad de los changos, de los monos, la habilidad de pronosticar el futuro. Todos están haciendo observaciones disparadas y debemos ver a la situación desde mi punto de vista, no de todas estas tonterías. En una situación donde tomemos el caso de Israel. Hubo 2 ataques israelíes en contra de Siria, no dentro de Siria. Esto creó una situación junto con ese idiota del Partido Republicano que representa este país, que inició un proceso que pudo llevarnos realmente a una guerra termonuclear global. El potencial estaba allí. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estuvimos? Pero no sabemos, pero debemos mirar las cosas en esos términos. ¿Cuáles son los términos que debemos considerar? ¿Cuáles son las probabilidades que debemos considerar? No solo las probabilidades, pero cuáles eran los cambios característicos que necesitamos para enfrentar el futuro. Y lo que sucedió es que teníamos una situación en donde el general Dempsey intervino y su intervención fue una reacción en contra de algo, en contra de la posibilidad de lo que estos tipos estaban tratando de evitar. Por lo tanto, estamos en una situación donde puedo decir definitivamente estamos al borde de un infierno para la humanidad. El que Israel se haya involucrado debido a la conexión de Israel con respecto, nadie va a querer tocar esta situación de Israel. Por lo tanto, lo que estaban haciendo a la hora de traer a Israel en esta operación de Siria, estaban desencadenando la posibilidad de una guerra termonuclear inmediatamente. Así que ese es el tipo de situación en la que estamos. Estamos en una situación donde si toleramos lo que Obama representa, y él es alguien clave que hay que observar, si toleramos a Obama, probablemente todos vamos a morir, porque estamos en una situación donde tienes las armas termonucleares y se actúa, estamos muertos. Estamos cerca en el punto, estamos en marcha hacia una guerra termonuclear. Así que lo que sucedió es la gente que no, en mi opinión, no son tan agradables, que actuaron junto con otros que son menos desagradables. Se dieron cuenta que no podemos permitir que esto suceda. Todos entienden, no podemos cruzar esa línea, la guerra termonuclear, esa línea. Y si Obama continúa en el poder, es guerra termonuclear, pero Obama es simplemente el misionero de la reina. Así es la forma en que debemos saber las cosas. No podemos pronosticar el futuro. Lo he hecho a menudo y funciona. Mucha gente no lo puede hacer. La mayoría de los pronosticadores no pueden hacerlo. Pero yo no puedo conocer el futuro como una profecía. Puedo profetizar, pero puedo saber lo que el futuro nos tiene, pero no puedo predeterminar cuáles serán los resultados. Yo puedo decir lo que podría ser el caso, pero no te puedo decir cuál es el resultado. Y nuestro trabajo es, primero que nada, entender el futuro, entender cuál es el potencial, número uno. Pero además de eso, probablemente hay que hacer algo para que lo que vemos que es posible suceda. En ese mismo sujeto del futuro, tengo una pregunta aquí que llegó como resultado de una conferencia de una semana titulada
los humanos al Marte, que se llevó a cabo en Washington, D.C., y el equipo del sótano de la Rushpack, y tuvimos una pequeña delegación que atendió a esa conferencia. La pregunta verdaderamente es más o menos como lo que acabas de declarar, el potencial para un cambio importante en este caso. La situación actual que hemos demostrado en varias presentaciones, pero más notablemente el desempleo juvenil tan alto en los Estados Unidos. Es una paradoja porque desde 1999 había una misión que falló para ir a Marte, y en ese momento la NASA decidió, vamos a tener un programa de 10 años que incluyó las misiones Spirit y Opportunity, y para buscar agua en Marte. Y el segundo programa de 10 años al cual hemos entrado ahora es si hay vida en Marte. Esa es la perspectiva de 10 años para Marte, si hay vida en Marte, sobre Marte. La misión Curiosity fue en sí misma un milagro, en el sentido de que el aterrizaje fue la prueba y fue exitosa. Habían otras propuestas que surgieron en el curso de esta conferencia sobre que se llama Los humanos hacia Marte. Es obviamente cómo llevar a los seres humanos a Marte. Pudimos aterrizar una vez exitosamente sobre Marte, pero una de las cosas que salió es para llevar a los humanos a Marte. Es parte del paquete de lo que es necesario para sostener la vida. Estamos hablando de 30 toneladas. ¿Cómo vamos a llevar 30 toneladas y aterrizarlas en Marte? Y habían un número de compañías privadas, corporaciones privadas que proponían misión a Marte, pero que no incluía cómo devolver a esos seres humanos de Marte. Y habían programas de la NASA, obviamente. Parte de lo que determina si un programa es exitoso es hacia Marte y el retorno a salvo de regreso a la Tierra. Pero lo que se implica en esto, pero obviamente resultó con un número de individuos que representaban a la NASA, incluye el desarrollo de la Luna, el desarrollo de sistemas dentro de la Tierra y Marte, en ese espacio, para hacer esto que sea un éxito. Así que aquí tenemos una generación de jóvenes. Es visible en los 30 cómo le llamaban a la generación que ganó la Segunda Guerra Mundial, y la generación que llevó al hombre a la luna era la generación que descubrió el átomo. En los 30 le llamaban la generación perdida. Hoy, este día, tenemos a una generación dentro de 18 años a 25 años que se le considera una generación perdida, pero al mismo tiempo tenemos esta oportunidad con la misión Spirit y con la misión Curiosity. Con la movilización de la semana pasada, estamos muy encaminados hacia la Glass-Steagall. Y si puedes abordar cuál es la perspectiva para esta generación y qué es lo que significa tener un éxito político. Tengo mucho que decir con respecto a eso, pero va a tener que dejarlo para el futuro. Pero puedo indicarles
cuál es la naturaleza de esa pregunta. Primero que nada, hay que hacer unas preguntas antes de obtener algunas respuestas y deben imaginar algunas preguntas antes de obtener respuestas. ¿Por qué debemos preocuparnos de llevar al hombre a Marte? ¿Por qué debemos asumir que podemos llevar a un hombre a la humanidad y llevarlo a Marte? ¿Por qué asumir esto? Si somos capaces de usar fusión termonuclear, un proceso de fusión termonuclear, sí podemos poner algo en Marte con mucho tonelaje, pero ya estamos en Marte. Si podemos mandar objetos a Marte efectivamente y aterrizar en Marte, esto es en coherencia a otros cuerpos en el espacio, y tenemos muchísimas rocas que están flotando, millones. Así que debes continuar preguntándote, ¿vamos a llevar al hombre a Marte? No es un buen lugar para la humanidad y su biología, pero si la humanidad, si los instrumentos de la humanidad pueden llegar y pueden controlar a Marte y lo que sucede en Marte, con este tipo de instituciones que van a que usan en efecto, vamos a hacer que Marte esté más cerca, porque vamos a llegar allá más rápido, pero vamos a tener que ir allá, más allá de Marte, porque toma como 2 años cuando estamos en un ciclo en el que podemos llegar a Marte. Por lo tanto, tenemos que tener artefactos en lugares intermediarios. La humanidad tal vez nunca vaya a ningún planeta, excepto la Luna o cerca de la Luna y de la Tierra misma. Pero ¿por qué necesitamos? Podemos crear los instrumentos con los cuales podemos hacer todas las cosas que se deben hacer, incluyendo explorando el universo, haciendo cambios dentro de él, todo hecho por la mente del hombre basado en la tierra. No digo que el límite está aquí, pero debo decir que no debemos asumir que la pregunta es si el hombre puede estar en la Luna, en Marte. Esa no es la pregunta. Debemos empezar a pensar de estos sistemas. Y la pregunta es si la humanidad y la mente de la humanidad puede desarrollar un sistema con los cuales podemos controlar estos procesos. Y la verdadera lección de la última aterrizaje en Marte es que nos llevó un paso más allá y el hombre puede hacer esto desde a control remoto. Y podemos acelerar cosas y podemos hacer esto menos remoto. Podemos extender socios con Marte y cambiar los sistemas para estar cerca a Marte todo el tiempo y no solamente en algún periodo de tiempo. Así es que la forma en que debemos pensar en términos de no debemos pensar como Julio Verne o algo por el estilo. Pensemos de lo que la mente de la humanidad es capaz. Primero que nada, debemos hacer que la humanidad no sea estúpida. Eso quiere decir que tenemos que cambiar a presidentes aquí. Y porque ese es el problema, la idea de que dependemos de un plan loco por ahí. ¿Y cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta? Es de darse cuenta de la capacidad del hombre en el universo y su habilidad de sobrevivir al hacerlo. Estamos buscando de cuál es la mejor manera de hacer eso. Si quieren llegar a Marte, quieres hablar con alguien de Marte, pues hay que tener un teléfono. Debemos tener sistemas especiales para hacer eso. Pero el asunto es de que la humanidad, la pregunta es, como la humanidad es la única especie que es capaz de hacer esto. Los animales no pueden hacerlo, solo los seres humanos pueden hacerlo. Pero si pensamos sobre lo que la humanidad puede hacer y que es capaz de hacer, es encontrar maneras de llegar más cercano, de control de los procesos sin que las manos no tocan.
Gracias. Con esto concluimos nuestra videoconferencia hoy y estamos muy felices de tenerte de nuevo en el estudio, Lynn. Así que esta serie de videoconferencias continuarán cada viernes en la noche. Les damos las gracias por sintonizarse. Gracias, Lynn. Gracias, Leandra. Y gracias a todos ustedes por mirar. Buenas noches. Y el tema de la economía en general. Así que la crisis que tenemos es que no estamos desarrollando la economía del mundo de manera adecuada. Y eso ocurre en términos de lo que hacemos aquí en la Tierra y lo que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo los economistas respecto a aquí en la Tierra, pero también tiene que ver con la política respecto al espacio, que es otro aspecto de lo mismo. La humanidad va a tener que asumir responsabilidad por el espacio cercano, en muchos sentidos. Probablemente no vamos a colocar a nadie en Marte, ningún ser humano en Marte, por algún tiempo, por mucho tiempo, porque las condiciones de vida que se requieren para tener seres humanos en Marte no se han establecido aún. Sin embargo, lo que el hombre sí puede hacer y debe hacer es desarrollar tecnologías que son adecuadas para el trabajo que sí vamos a llevar a cabo en Marte y otros lugares parecidos a Marte, y que también atañe a la manera en que vamos a organizar el universo en general. Esencialmente llegaremos al punto donde no consideramos a Marte como otro planeta diferente, sino que vamos a tener que pensar del sistema solar, en el sistema solar como un sistema que tenemos que poner bajo control coherente por muchas razones de diferentes tipos. Entonces, ha llegado el momento en que tenemos que pensar hacia el futuro, al futuro, y decir que el tiempo que ahora se acerca es nuestro tiempo, el tiempo en el que vamos a llevar a cabo los tipos de cambio en economía, cambios radicales en economía, que van a diversificar la manera o lo que consideramos como parte de la economía. Y ya no nos vamos a considerar parte de o estamos solamente en un lugar en el sistema solar, sino que vamos a estar en general en todo el sistema y demás, en términos de la calidad de trabajo que se suministra en cuanto a la ingeniería y demás. Todas estas cosas son deficientes hoy en día. La razón por esto es que hay un motivo detrás de todo esto. Y quiero contrastar eso con un motivo contrario. Y el motivo es que estamos viviendo bajo un sistema oligárquico. El Imperio Británico lo ejemplifica. Las crisis que ha padecido los Estados Unidos desde los asesinatos de los Kennedy. Todas estas cosas son factores que indican una tendencia general en la dirección de la estupidez. Y eso es lo mejor que puedo decir al respecto. Ahora, lo que yo hice fue una cosa un poco incorrecta, un poco necia. Estaba reaccionando a algo y dije algo sin pensarlo. No les voy a decir los detalles y me dio cierta pena después de esa ocasión. Pero la humanidad muy a menudo es así. A veces se tiene ese tipo de reacción. Hacemos cosas que nos deberían dar pena en el sentido de que no cumplimos con nuestras responsabilidades. Y a veces estas son falacias abiertas y a veces son cosas que hacemos caso omiso de cosas y nos avanzamos sobre algo que ya tenemos en mente y eso nos bloquea a tomar en cuenta lo que deberíamos estar contemplando, pensando en ese momento. Hay dos categorías en general que son típicas de esto. Como les decía, la agricultura. Lo que estamos haciendo con la agricultura es un ejemplo perfecto de esto. Segundo, es el asunto del espacio, la política espacial. Buenas noches, es el 10 de mayo del 2013. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a todos a una videoconferencia en vivo en la Rushpack Televisión. Esta es nuestra videoconferencia internacional de los viernes y nos da mucho gusto anunciar que el señor Lyndon LaRouche está aquí con nosotros en el estudio de nuevo esta noche, de regreso de su viaje a Europa. Leandra Bernstein estará conmigo hoy para hacerle algunas preguntas al señor LaRouche, pero eso será después de palabras introductorias que va a presentar el señor LaRouche, a quien les presento en este momento.
Bueno, he estado bastante preocupado recientemente, pero no los voy a molestar con los detalles. Pero más recientemente hice algo un poco incorrecto hoy en la mañana. Me sorprendió que lo hice, no sabía por qué, pero luego, después de cierto tiempo de reflexión, me di cuenta de lo que estaba pasando y que estaba molesto con lo que no estaba haciendo y tomó una forma particular, pero eso lo arreglamos en el transcurso del día. El problema aquí que yo experimenté ejemplifica un problema más general que existe, y es que la humanidad no realmente comprende sus propias responsabilidades muy a menudo. Muy pocas veces entiende esas responsabilidades. Por ejemplo, tomemos el caso de la agricultura. Lo que practicamos en la agricultura en este país, en este momento, en términos de la política general respecto a alimentos comestibles, y también a usted, señor LaRouche, para destilar un poco lo que ha sido el efecto de un proceso de informarnos nosotros mismos de nuestras actividades en todo el país, que ahora se está distilando, y ahora le quiero presentar una distilación adicional de los informes que hemos recibido, que vienen de nuestra tremenda semana de acción política en torno a Glass-Steagall. La semana que viene también va a ser una semana de acción, llevándonos al 16 de mayo, que va a ser el aniversario número 80. Se cumplen 80 años desde que se presentó la ley Glass-Steagall al Congreso de Estados Unidos. Lo que hicimos en Washington, D.C. esta semana, tuvimos aproximadamente 80 personas que entre lunes y miércoles, no, más bien martes y miércoles y jueves en Washington. Y esa delegación vino de los estados de Virginia, Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, West Virginia, Pensilvania. Tuvimos más de 50 reuniones en el Congreso de Estados Unidos, y la cuarta parte de esas reuniones eran con el senador o el representante mismo y no sus asesores. A la vez, tuvimos actividades en los congresos o legislaturas estatales, y les pido disculpas si suena como libro de geografía, pero tuvimos días de acción en Trenton, Nueva Jersey, en Albany, Nueva York. Tuvimos 20 reuniones esta semana, que ahora nos hemos reunido con casi 100 legisladores en Nueva York nada más. Tuvimos acción en Boston, Massachusetts, en Austin, Texas, en Springfield, y más solar en tanto sistema. Ahora va a ser un sistema limitado al principio porque hay solamente ciertos aspectos que son más accesibles para nosotros. Esas áreas son en las que nos vamos a concentrar, pero desde la perspectiva de que es un sistema, no una colección o un conjunto de partes. Hemos llegado a un momento con esa orientación. Hay que reconocer esto ahora. Es desesperado que tengamos ese reconocimiento porque tenemos que cambiar la dirección de lo que antes llamábamos economía o economía física. Pero va a ser más que eso, porque tenemos los problemas de poder bregar con el sistema solar de manera más general. Por ejemplo, necesitamos un suplemento adicional, algo que complemente a Marte, pero la cercanía de Marte solamente está accesible cada 2 años. Entonces, todas estas cosas son importantes. Entonces, como les digo, hoy vi algo un poco incorrecto que hice la mañana y yo mismo me corregí. Me causó sorpresa que había emitido ciertas palabras, pero luego al transcurrir el tiempo me di cuenta que lo que estaba pasando es que tenía algo adentro, una parte no tan bien educada, que me estaba enviando una señal y diciéndome, oye, tenemos que hacer algunos cambios. Muchas gracias, Lynn. Le quiero pedir a Leandra que venga al podio para plantearle al señor LaRouche la primera pregunta
Y esta va a ser la primera de una serie de preguntas. Ahora, después de la semana que acabamos de tener, no podría haberme imaginado venir aquí y hacer otra cosa, sino informarles a ustedes, algunos de ustedes, sobre sus propias actividades.